Hay dos huelgas en nuestro país en este momento. Una es la huelga del sector salud y la otra es la huelga del sector educación. Dos situaciones que están afectando tremendamente a nuestro país. Esta mañana me acompaña el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Para conversar sobre estos temas. Quiero empezar con la huelga de educación. Ayer la ministra salió a decir algunas cosas y básicamente se ha dirigido a los gobiernos regionales, ¿no? Le ha dicho a los gobiernos regionales, creo que si los profesores continúan faltando más de 5 días, deberían empezar a ejecutarse los despidos. Creo, dice la ministra, que tiene que hacerse los descuentos, que no se le puede pagar a gente que no está trabajando. Entonces, claro, la escuchamos a ella y lo que entendemos es que básicamente la pelota está en la cancha de los gobiernos regionales. Bueno, sí, en parte, porque en efecto las competencias se han trasladado, tanto en salud como en educación, se han trasladado a los gobiernos regionales y son evidentemente ellos quienes pagan directamente, son quienes determinan si es que se contratan o no a los profesores alternos. Y menciono esto último porque tiene que ver directamente con una norma. Tanto salud como educación son servicios esenciales, no pueden parar en ningún momento. Eso significa que estos servicios son tan básicos, tan elementales, que aun cuando haya una huelga, deben mantenerse el servicio de educación y el servicio de salud. ¿Quién debe ocuparse de eso? Es el gobierno regional. ¿Y quién es el que da las partidas o el dinero? El gobierno central. Por eso decía, en parte, es decir, ambos tienen competencias, responsabilidades para que las cosas que se han planteado se implementen. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno entonces? ¿Cortarle el dinero a los gobiernos? Primero garantizar, claro, lo que creo que ya se está haciendo, es decir, no pagarse a los maestros que están en huelga. Tienen es decir, todo el derecho. ¿El gobierno central no debería soltarle la plata a los gobiernos regionales para que no le paguen a estos maestros? Correcto, tienen todo el derecho de ejercer este derecho fundamental que es el derecho a la huelga, pero ese derecho no puede afectar el derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad y mucho menos el derecho del servicio educativo de 1.100.000 estudiantes. Ahora, el peligro es ese justamente, ¿no? Porque lo que se dice también es que estos chicos están en peligro de perder el año escolar y el tema de la huelga va en aumento. El día de ayer el 80% de los docentes de Piura, por ejemplo, abandonó las instalaciones educativas, abandonó las aulas. En Puno la cosa se está complicando también porque los docentes están tomando los peajes, dice, de la vía Puno-Juliaca durante varias horas justamente para hacer sentir sus reclamos. Al no haber profesores en las aulas, lo que tendría que hacerse para que los chicos no pierdan el año escolar es, entiendo, contratar a otros profesores. Bueno, dos cosas hay que decir a este respecto. Primero, en primer lugar, el gobierno y quienes lo representan no pueden decir estábamos a punto de perder el año. Eso no se puede decir. Lo que se tiene que decir es no vamos a permitir que se pierda el año. Porque es algo así como que la ministra de Salud salga a decir vamos a permitir que mueran personas. No podemos permitir eso. Lo que tenemos que decir es no vamos a permitir, y para que eso no suceda tenemos que implementar los profesores alternos. Ese registro y ese contingente de profesores hace rato debería estar dando clase. ¿Y qué pasó? Y eso significa, no está funcionando? De nuevo, eso tiene que ver tanto el gobierno central como el gobierno regional. Eso es lo primero que hay que decir. El mensaje es muy importante porque el mensaje tiene que ver con la actitud que se va en los actos que se van a realizar. Yo no puedo decir se va a perder. Yo podría decir se va a perder si yo soy un analista, pero si yo soy un gestor y tengo una responsabilidad, yo tengo que decir no voy a permitir que el año se pierda. ¿Le falta actitud? Eso en primer lugar. En segundo lugar, también con la misma energía y claridad hay que decir que no podemos aceptar, como sociedad, como Estado, no podemos aceptar que un derecho se ejerza violentando otros derechos. Ni el derecho a la circulación, ni el derecho a la propiedad, y mucho menos derechos fundamentales como es el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, que es lo que está sucediendo. Esos actos deslegitiman ese ejercicio, que es el ejercicio del derecho a la protesta o el derecho a la huelga. Claro, lo que ha pasado, y vamos a entrar a ese tema, lo que ha pasado en Yurimaguas, que creo que es lo que
ejemplifica mejor los riesgos de tener huelgas, porque claro, se dice, en Yurimaguas murió una criatura de 1 año y 10 meses por falta de atención. Sale el director del hospital y dice, no fuimos los médicos en huelgas, fue el personal técnico que también está en huelga en contra de mi gestión. Declaración de parte, sale el ministerio y dice, esta criatura muere por falta de atención por la huelga médica. Lo cierto es, no sé cuál huelga fue, tendrá que analizarse, tendrá que investigarse, pero lo cierto es que esta criatura muere, y eso es gravísimo, doctor Gutiérrez, muere porque no lo atienden, ya sea por la mala disposición de uno o del otro lado. Este niño no fue atendido y hoy sus padres están llorando la muerte de su hijo. Por eso, el más enérgico rechazo, la más enérgica protesta respecto de lo que ha sucedido. Y por eso exigimos que la Fiscalía haga una investigación rápida y profunda para determinar las responsabilidades. Hay versiones de ambos lados, pero la Defensoría señala que de ninguna manera esta situación puede quedar impune. Tiene que indicarse objetivamente quiénes han sido las responsables y las circunstancias en que se han dado. ¿Y de qué manera puede colaborar o puede contribuir la Defensoría en este caso, en el caso del niñito de Yurimaguas? Bueno, la Defensoría, el representante de la Defensoría ha estado en este hospital y ha levantado información. Cuando ya nosotros hemos tomado conocimiento, tanto el Ministerio de Salud como entiendo que el propio director habían hecho ya las denuncias. Ahora, algo similar pasó en Chiclayo. Llega la policía con un enfermo en la tolva del carro de la policía, llegando al hospital de Chiclayo, la enfermera sale y dice, no hay atención. No hay atención porque estamos en huelga. Ese señor tuvo que ser trasladado a otro hospital, ayer hablamos con su hijo, finalmente se encuentra estable. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa si a raíz de la negativa de esta enfermera, el señor al ser trasladado moría en el camino? Allí hay responsabilidades administrativas y penales que tienen que denunciarse, en ambos casos. También en el caso de Chiclayo. En este caso que estamos hablando hay responsabilidades administrativas y responsabilidades penales. ¿Qué tipo penal habría que ver conociendo puntualmente las acciones que se materializaron? Para no ser ligeros y responsables y decir si es que existe, si hubiera fallecido un homicidio doloso o exposición de persona al peligro, habría que conocer puntualmente cuáles fueron las circunstancias. Bueno, la denuncia la hizo la propia policía que trasladó al señor a esta, en realidad fue la posta, me parece, la posta de Chiclayo, y no pudo ser atendido, era una posta, efectivamente. Ahora, volviendo al tema de la huelga de los docentes, ninguna parte quiere ceder, ¿no? Los profesores dicen, no va a haber tregua, no vamos a parar con esto, queremos una mesa de diálogo, y la ministra sale por otro lado y dice, no va a haber ninguna mesa de diálogo hasta que esto no se calme. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, en el caso puntual de los profesores, adicionalmente a legítimos reclamos que se plantean, pareciera que hay también un problema interno, sobre el cual no me voy a pronunciar puntualmente en la medida que parece que esto tiene también componentes políticos. Es decir, hay elementos que tienen que ver con ciertas disputas internas. En cualquier caso, tanto en el sector educación como en el sector salud, existe un déficit, un serio déficit. En salud tenemos hospitales que están en crisis, equipos, hay un retraso tecnológico, falta de medicinas, personas enfermos en los pasillos. Yo me pregunto, ¿por qué la misma preocupación que existe, la asignación de 4.100 millones de soles para los Juegos Panamericanos? Esa misma preocupación no existe en dos sectores sociales muy importantes para el país y que tienen un impacto enorme en la población. Para la Defensoría, estos son sectores muy relevantes porque involucran millones de personas y tienen que ver con derechos fundamentales. Por eso la preocupación de la Defensoría debería también asignarse ciertos recursos económicos a estos sectores. Claro, para nadie es un secreto, ¿no es cierto? Muchas veces lo decadente del servicio del sistema de salud público de nuestro país. A veces los propios pacientes ni siquiera tienen que hacer sus necesidades en cajas, y lo hemos visto en reportajes, cajas de cartón, porque ni siquiera tienen el material necesario para poder hacerlo en sus propias camillas, con la comodidad que requiere de acuerdo a la enfermedad que padecen. Para cambiar un poco de tema, estaba leyendo también hoy, antes de empezar
pasar el noticiero, una columna que usted publicó, me parece el día de ayer, en un diario local, sobre esta iniciativa del presidente de la República que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura. Se resalta esta iniciativa en su columna, pero usted evidencia además una problemática que en realidad lo sentimos todos aquellos que en algún momento hemos acudido al Poder Judicial por A o B motivo: es el retraso, es la lentitud, es la falta de herramientas que hay en el Poder Judicial. Por ejemplo, el Poder Judicial no tiene internet, por ejemplo, y si uno quiere visualizar uno u otro video no puede, en fin, como prueba. Pero había un detalle que a mí me llamaba mucho la atención de esta columna suya, y es que en el Perú los juicios pueden durar hasta 50 años. Sí. Así de mal estamos. Yo creo que peor. Peor. Varias cosas también en relación a ese tema. Yo lo he mencionado más de una vez. Todos. Quiero esto remarcar, subrayarlo y decirle con todo respeto al presidente de la República. Todas las promesas que él ha planteado, todos los objetivos que él ha expresado en sus discursos presidenciales, en los dos que ya dio, todos van a naufragar si él no encara y lidera una verdadera reforma de la justicia. Pruebas al canto. La lucha contra la corrupción no va a funcionar si no se reforma la justicia. La seguridad ciudadana no va a tener resultados si no se reforma la justicia. Las inversiones no van a venir si no se reforma la justicia. Si no hay seguridad económica, las transacciones no se van a realizar con un costo óptimo si es que no se reforma la justicia. Y puedo seguir con un largo etcétera. Entonces, es prioritario que el principal déficit, que es el déficit de justicia, se solucione ya. Esta iniciativa legislativa de la reforma de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura no alcanza para una reforma. Es verdad que hay que cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura en su concepción, probablemente en su composición. Todo eso está muy bien y hay varios debates respecto de iniciativas similares. Hay que tocar este tema. Creo que hasta los propios integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura han planteado una iniciativa legislativa. Pero esto toca apenas tangencialmente el problema. Porque el problema tiene otra amplitud y otro calado. Y hay que verse de manera global. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por su participación esta mañana en RPP Noticias. Me toca ir a información